tiempo, vamos a invitarlos a viajar en el tiempo. No, en verdad no, pero vamos a analizar qué significa el tiempo, qué implicancias tiene en diferentes espacios del universo. A medida, por ejemplo, nos alejamos de la Tierra. En la Luna se vive el tiempo de la misma manera que en la Tierra, y si nos alejamos más, ¿qué pasa con la velocidad del tiempo? ¿Cómo se vive? ¿Qué significa, por ejemplo, si salimos de la Tierra y viajamos súper lejos? ¿Vamos a volver sí o sí más viejos? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora con Jennifer Anguita en este capítulo de CNN Tiempo. Y ya estamos conectados con nuestra amiga Jennifer Anguita. ¿Cómo has estado, Jennifer, tanto tiempo? ¿Desde qué lugar del universo estás en esta oportunidad? Te vemos con un fondo muy colorido. Sí, hola José, estoy desde una galaxia muy lejana con muchos colores y muy divertida. ¿Cuándo vas a venir al estudio? Te esperamos pronto por acá, pues. Sí, ahí les aviso, no tengo viaje por ahora, pero cuando sepa les voy a avisar para poder ir a visitarlos. Cuando vuelvas a la Tierra, aquí te estaremos esperando. Ya, Jennifer, entremos en materia. Hacíamos una introducción sobre el tiempo y esta posibilidad que tanto se conversa. Hay podcasts que incluso hablan sobre eso. ¿Se puede o no se puede viajar en el tiempo? Y de hecho quiero compartir contigo una cita del famoso físico italiano que estudia el flujo del pasado, presente y futuro. Me refiero a Guido Tonelli. Él señala que el tiempo fluye de manera distinta en diferentes regiones del universo. Pero antes de profundizar particularmente en esa frase, te quiero preguntar si con todos los avances, la investigación que hay mediante, ¿estamos en condiciones de definir a ciencia cierta qué es el tiempo? La verdad es que definir lo que conocemos como tiempo, este reloj que avanza con segundos, minutos y el calendario, días, meses, es para nosotros solamente acá en la Tierra es de esa manera, pero para alguien, por ejemplo, en una galaxia que está a 10.000 años luz, el tiempo va a ser algo muy diferente. Es un concepto relativo que va a depender de cada observador en el universo. Ya, eso es un tema súper relevante. Vamos a profundizar en cómo se vive el tiempo en otras partes o en otros espacios del universo, pero nosotros habíamos conversado fuera de micrófono que incluso dentro de la Tierra hay ciertas modificaciones del tiempo. ¿Por qué no me explicas? Así es, la verdad es que el tiempo está muy relacionado con la gravedad. Ya ese Ya. es el tiempo que nosotros medimos astronómicamente y el tiempo, cuando nosotros estamos más cerca de objetos con mayor gravedad, el tiempo ocurre mucho más lento que cuando estamos más lejos de estos lugares. Entonces acá en la Tierra, sin ir más lejos, tenemos que cuando estamos en la superficie, en la playa, en el mar, estamos ¿Ya? mucho más cerca del centro de la Tierra y el centro de la Tierra es el que tiene toda la gravedad, ¿cierto? Es la que nos mantiene Sí. de pie. Pero cuando estamos en una montaña, a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, estamos más lejos de esta fuente de gravedad. Sentimos menos la atracción de la gravedad de la Tierra, por ende el tiempo pasa más rápido. Así que para alguien que está en la punta del Everest va a tener una diferencia de un par de segundos o milisegundos respecto con alguien que se encuentra en la playa, en el mar. Mira qué interesante. O sea, podríamos decir que en la cumbre de la montaña es más tarde, un poquito más tarde, que avanza más rápido. Sí, un par de segundos más Un tarde. poquito, claro, claro. Y mira, imagínate, Jennifer, si eso se vive al interior de la Tierra, lo diferente que es la concepción del tiempo en otros espacios del universo. Claramente ahí hay diferencias mucho más notorias, ¿verdad? Así es. Bueno, tenemos, por ejemplo, de que las leyes de Newton hablaban de que el tiempo era algo plano, era algo que no variaba, que era exactamente igual para cualquier persona que existiera en el universo. Pero con la llegada de la relatividad general, con esta teoría de Einstein y con la llegada de la mecánica cuántica, esto se rompió. Ellos Claro. vinieron a decir, no. El tiempo y el espacio van de la mano, son algo que están mezclados, que están en conjunto, y el tiempo no va a ser lo mismo para todo el universo. O sea, todo va a variar según si te encuentras muy cerca de un objeto muy masivo, por ende que curve más el espacio-tiempo, o si estás más errante y muy lejos de alguna fuente de gravedad que hace de que tu tiempo pase mucho más rápido. Ya, y por ejemplo, si yo te pusiera ahora en esta conversación, Jennifer, el clásico ejemplo cuando te dicen, si te raptan los extraterrestres, vas a volver más viejo. ¿Necesariamente vuelves más viejo o totalmente lo contrario? La verdad es que es al revés. Sí, Está la claro. paradoja, que bien entró con la teoría de la relatividad, la paradoja de los gemelos,
que si tenemos dos gemelos, dos hermanos, uno es astronauta, el otro una persona común y corriente, el astronauta se va en una nave a velocidades mucho más rápidas, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y el otro se queda acá en la Tierra haciendo su vida normal. Al cabo de 20 años, la persona o el hermano que venía en la nave regresa a la Tierra y se da cuenta de que el hermano que se quedó acá es mucho más viejo que él. O sea, el que viajó a la velocidad muy cercana a la luz prácticamente vio pasar un par de minutos, un par de segundos en este reloj que nosotros utilizamos, pero acá en la Tierra pasaron 20 años. Y esto también se explica muy bien en la película Interstellar. Sí. No sé si la vieron, esta película muy relacionada con los agujeros negros, los agujeros de gusano, y ahí explican muy bien esto de las paradojas del tiempo, de cómo los astronautas que viajaron a un planeta a través de este agujero de gusano, para ellos un minuto en la nave eran 7 años acá en la Tierra. Entonces, cuando volvieron los astronautas a juntarse, o el astronauta a juntarse con su hija, él era mucho más joven que su hija, incluso, que dejó de 11 años acá en la Tierra. Entonces está esta paradoja de personas que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que el tiempo se dilata mucho, se alarga, por ende, todo pasa mucho más lento para ellos versus para nosotros acá en la Tierra. Claro, entonces, primera conclusión de esta conversación, Jennifer, aquí la apunté. El espacio y el tiempo no son un par inseparable. No, van en conjunto, son no uno solo, pero sí están muy relacionados entre ellos. Si se dilata el espacio, se dilata el tiempo. Si se estira el espacio, se estira el tiempo. Si se acorta el espacio, se acorta el tiempo también. Y la pregunta que tenemos en el reproductor de caracteres, Jennifer, no sé si la puedes ver. ¿Existe el tiempo o es solo una ilusión? Por supuesto que existe. Nosotros medimos cómo pasa el tiempo, ¿cierto? Lo medimos en nuestras caras, en nuestros cuerpos, lo medimos en cómo pasa alrededor la vida, pero el tiempo para nosotros va a ser muy distinto que para alguien que está, como te decía, en una galaxia a 10.000 años luz. O llevémoslo a algo un poco más cercano. A ver. Imaginemos que alguien está en un planeta, que existe gente, civilización inteligente en un planeta a 70 millones de años en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros viajáramos o ellos viajaran a la velocidad de la luz, veríamos cómo son o cómo eran hace 66 millones de años, o ellos nos verían cómo éramos nosotros hace 66 millones de años. O sea, nosotros estamos en el hoy, pero alguien que está a 66 millones de años de luz de nosotros va a ver a los dinosaurios, no nos va a ver a nosotros. Por eso es que es tan difícil, y aquí entra el tema de las conexiones extraterrestres. Por eso es que es tan difícil poder tener algún tipo de comunicación con civilizaciones extraterrestres, porque el tiempo funciona muy distinto en el universo. Así que si nos comunicamos alguna vez con alguien que está a 10 millones de años luz, si nos comunicamos con alguien que está a 10 millones de años luz, vamos a ver cómo era hace 10 millones de años luz. Estamos viajando una especie de al pasado. Lo mismo pasa con ellos, con nosotros. Entonces, es muy difícil sentir esa comunicación y poder percibir esa comunicación con alguna civilización extraterrestre. Qué interesante, Jennifer, lo que planteabas anteriormente, porque claramente nos hace reflexionar sobre lo difícil que sería establecer, por ejemplo, contacto con una civilización extraterrestre que esté muy lejos de la Tierra. Me imagino yo más allá de nuestro sistema solar, por ejemplo. Así es, o sea, es como una especie de viajar al pasado sin querer queriendo. Claro, No es que claro. no podamos viajar al pasado, sino que las señales, la luz que nos llega de esos objetos o de esa civilización, o la luz que nosotros podamos emitir, para ellos va a llegar en un tiempo muy retrasado. Y es lo que pasa también cuando vemos las estrellas. Nosotros vemos estrellas que probablemente están muertas, pero para nosotros todavía no nos damos ni cuenta de eso. Así que es bastante complicado el tema del tiempo, cómo medirlo. O sea, el tiempo para alguien en la Tierra va a ser muy distinto para alguien en Marte, por ejemplo. Segunda conclusión de la conversación de esta tarde, Jennifer, entonces, no es una medida cronológica, queda claro. Así es, o sea, es cronológico para nosotros, pero los segundos, minutos, días acá en la Tierra son muy distintos incluso que en Marte, Venus o Mercurio. Jennifer, quiero que profundicemos en el agujero negro. Algo decías tú hace algunos minutos atrás sobre cómo se vive precisamente el tiempo en un lugar como ese, en un espacio como ese. Tú nos cuentas.
Sí, como te comentaba, cuando uno está más cerca de una fuente que sea muy masiva y que por ende tenga mucha gravedad, ya porque la gravedad es una consecuencia de la dilatación y de la deformación del espacio-tiempo, aquí está todo muy relacionado. Entonces, los agujeros negros es cuando tenemos una estrella que es muy masiva, una estrella ya muerta. El remanente de esta estrella muy, muy, muy masiva va a deformar mucho el espacio y el tiempo que está a su alrededor. Entonces eso hace de que incluso la velocidad de la luz no pueda escapar. Esa es la descripción de un agujero negro. Pasa de que Claro. tenemos esto de que si alguien logra alguna vez llegar a un agujero negro y atraviesa el horizonte de eventos, que es como el punto de no retorno de estos agujeros negros donde ya nada puede escapar, esa persona va a sentir que el tiempo en ella, en la nave, no pasa nada, que sigue tal cual como siempre. Pero fuera de la nave, para nosotros acá en la Tierra, que somos observadores, el tiempo va a pasar, pero muy rápido. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté una fuente o un objeto de un agujero negro, el tiempo va a ser mucho más largo, se va a dilatar todo y para ellos va a ser como una eternidad, como que nunca pasa nada, es como muy aburrido en teoría, porque el tiempo se hace mucho más largo. Claro, mira, acá tengo una frase precisamente del científico que hablábamos al comienzo. Mientras pasan unos segundos dentro del agujero negro, podrían pasar siglos e incluso milenios para alguien que esté, por ejemplo, en el planeta Tierra. Es así, Jennifer, ¿verdad? Sí, así es, porque nosotros vamos a una velocidad mucho más lenta de lo que va esa persona en el agujero negro. Entonces las velocidades aquí son como inversas, que mientras más rápido vamos nosotros, o sea, mientras menos velocidad tengamos nosotros, más rápido va a pasar el tiempo versus ellos que van a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, y donde el tiempo pasa mucho más lento. O sea, aquí la concepción del tiempo se hace en la nada. Claro. Jennifer, ¿qué avances tecnológicos se han logrado gracias al estudio del tiempo? Y te lo pregunto para encontrar ejemplos concretos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Bueno, nosotros cómo medimos el tiempo de acá en la Tierra se utilizó para crear los calendarios, por ejemplo, para crear esto de los Claro, minutos, segundos, sí. días, y nosotros vivimos y dependemos de ese tiempo, o sea, nuestro día tiene 24 horas y en esas 24 horas nosotros subsistimos y hacemos miles de cosas, pero esa es una concepción y algo que nos afecta solo a nosotros, porque como te comentaba, por ejemplo, en Júpiter. Júpiter es un planeta muy grande y que gira muy rápido porque no es sólido, es gaseoso. Entonces, un día en Júpiter son apenas 11 horas terrestres. Entonces, imagínate si nosotros, gracias a que tenemos estos relojes, tenemos los calendarios, cómo nosotros vivimos el día a día en base al tiempo, y a veces decimos necesitamos más horas del día. Mm. Imagínate si nosotros fuéramos a Júpiter, o sea, tendríamos que vivir de una manera muy distinta porque el tiempo pasa mucho más rápido en esos lugares. Entonces, nosotros hoy en día dependemos mucho de cómo funciona el universo, todo está Claro. relacionado y venimos del universo prácticamente, así que Em, hoy en día nosotros dependemos de esta creación del tiempo, de esta concepción del tiempo, minutos, segundos, horas, que crearon hace cientos de años atrás las antiguas civilizaciones. Claro, y los avances tecnológicos más revolucionarios tal vez o que más impacto han tenido en la población que vive en la Tierra se han acomodado o se han creado, valga la redundancia, en torno a la concepción que tenemos del tiempo y a cómo funciona el tiempo en nuestra Tierra y viene dada ahí por la explicación que entregaba Jennifer el día de recién, o sea, en el día de hoy. Me viene a la mente, por ejemplo, toda la irrupción de la telefonía móvil, del internet, el internet satelital, o sea, hay un montón de cosas que podríamos encontrar o aterrizarlas en base a lo que hemos estado conversando. Para ir De hecho, finalizando, Jennifer, sí, te un escucho. ejemplo muy cercano es los computadores. Los Por computadores ejemplo, nacieron como una consecuencia de la teoría la teoría cuántica. ¿Ya? De la mecánica cuántica. De ahí viene el tema de los computadores, la mecánica cuántica que estudia el espacio y el tiempo. Así que sí, claro. todo lo que tenemos hoy en día tiene relación con las teorías y todo lo que pensaron personas hace muchos años atrás. ¿Te acuerdas, Jennifer, cuando llegó el nuevo milenio, el año 2000, y decían que se iban a desconfigurar por el reloj, el calendario y todo eso? Bueno, finalmente no pasó, pero hubo ese temor de que se iba a generar una gran desconfiguración con la llegada del nuevo milenio, ¿te acuerdas? Y lo mismo que con el 2012, así que el tiempo ha sido bastante importante para nosotros en nuestra vida actual.
Imagínate, ya. Lo último, Jennifer, conclusión final de la conversación. ¿Podemos o no podemos viajar en el tiempo? Pregunta difícil, pero con la que queremos cerrar esta conversa. Con las herramientas que tenemos hoy en día, prácticamente imposible. Necesitamos viajar a la velocidad de la luz y no tenemos ninguna herramienta de momento que nos haga viajar a la velocidad de la luz. Bueno, cuando se cree esa herramienta, te vamos a invitar a CNN Tiempo a propósito del tiempo. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, chao, nos vemos.